Bien, les dejo con el doctor Alberto Ferrer de Valencia, experto en García Vaca, que viene al Ecuador exclusivamente a seguirle las huellas a García Vaca, un filósofo español que emigró por los años 40 a Ecuador y a Venezuela. En fin, me callo. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Jorge Luis. Bueno, lo primero, pues agradecerte la invitación. Es un placer estar con vosotros esta noche y, bueno, voy a intentar, de alguna manera, tratar de ser lo más preciso posible en un tema tan sumamente amplio y tan sumamente inabarcable como el que he propuesto, con toda la voluntad, que es este de vida y literatura, ¿no? Y tratar de enlazarlo a partir de estos autores que, de alguna manera, han dado continuidad a este café filosófico que habéis hecho a lo largo del semestre y que eran Nietzsche y Camus, y que he tratado de alguna manera, no solamente por llevarlo a mi terreno, sino por llevarlo también al propio contexto latinoamericano, ¿no? Y ver de qué manera estas dos filosofías que de inmediato voy a tratar de hacer ver que probablemente eran una, bueno, pues ha tenido su recepción en este entorno también, y la figura para mí ha sido la de García Vaca. Ha sido la de García Vaca, pero no de una manera ciertamente explícita, sino que digamos que el germen nietzscheano que hay en García Vaca debe de ser profundizado, porque es un tema que hasta el momento pues, no se ha estudiado con detenimiento, pero que confío que esta noche, cuando acabemos esta charla, pues seamos capaces de verlo más evidente, ¿no? Porque creo que está ahí, creo que es algo a lo que hay que enfrentarse, en lo que hay que indagar, y que es una tarea que, digo, está completamente por hacer. Yo mismo no he profundizado en exceso en el tema. Las notas que voy a dar espero que no queden muy superficiales, porque no voy a tratar de cerrar el asunto, voy a tratar más bien de dejarlo abierto, y así seguro que tendremos ocasión de futuras conversaciones. Bueno, sin más preámbulos, entro ya en el tema. Bien, por un lado, primeramente, creo que estaría muy bien situarnos. ¿Qué quiero decir con esto de situarnos? Voy a Camus, al mito de Sísifo, y me encontré el otro día, cuando estaba releyéndolo para tomar las notas para la conferencia de hoy, de que hay párrafos y líneas demoledoras, y demoledoras por lo actual de las mismas, ¿no? Y por lo agudas de estas. Si me permitís, voy a leer una de ellas que creo que describe a la perfección el momento en el que nos encontramos y traza una panorámica terrible, pero cierta, de la situación actual. Dice: un mundo que se puede explicar hasta con malas razones es un mundo familiar, pero por el contrario, en un universo privado repentinamente de ilusiones y de luces, el hombre se siente extraño. Es un exilio sin remedio, pues está privado de los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Tal divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y su decoración, es propiamente el sentimiento de lo absurdo. Me parecía muy significativo, hasta que la cita, me parecía muy significativa por el hecho de que ese espacio de lo absurdo que está definiendo Camus, y que lo está caracterizando como ese espacio que, si nos remitimos a Nietzsche,
si nos remitimos a Freud, si nos remitimos al propio Heidegger también, es ese espacio de lo unheimlich, de lo que es desazonador, de lo que no es lo hogareño, ese no estar en casa, ese espacio de lo inhóspito, es precisamente el espacio en el que nos encontramos actualmente situados. Y nos encontramos situados en ese espacio porque, remitiéndome ya a la terminología garciabaquiana que de inmediato iré introduciendo, nos vemos privados de ese espacio porque estamos viviendo no en un mundo, no en algo que lo sentimos como un mundo, sino un espacio que es un universo que ha caracterizado Camus a la perfección al referirse a este como un sitio en el que estamos privados repentinamente, además, de ilusiones y de luces. Y es eso, justo, esa privación de ilusiones y de luces, aquello que nos lleva a esta profunda extrañeza en la que estos tiempos pandémicos creo que estamos pasando, por la que creo que estamos pasando todos. Esa propia escisión de mundo y universo creo que está patente en Camus. Por supuesto, la está en García Vaca, estaba latente ya en Nietzsche, ¿de acuerdo? Y la cuestión es cómo se va a ir conformando, cómo se va a ir elaborando en la posterioridad. Ya digo, mundo es el espacio familiar, es el espacio hogareño. Lo hogareño no es lo cómodo. Creo que no se deben de entremezclar esos conceptos en ningún momento. Lo hogareño es otra cosa distinta. Si tuviéramos ocasión, entraría en ello con más detalle. De momento, creo que con esta caracterización es más que suficiente, pero el universo es un terreno hosco, desazonador, impertinente para el hombre, ¿de acuerdo? Y a partir de esa dicotomía, a partir de situarnos en ese estadio de extrañeza en el que repentina e irremediablemente nos hemos visto abocados, creo que estamos en el mismo espacio en el que se encontraba Camus en el 42, en el momento de redactar el mito de Sísifo, para enfrentarnos de nuevo a aquellas inquietudes que a él se le habían presentado y que de alguna manera había tratado no de resolver, pero sí de caracterizarnos y entregarnos para que ese nihilismo, como bien comentaba Jorge Luis, no se convierta en algo descorazonador, en negativo, esa visión trágica en un sentido propiamente pesimista. Creo que hay mucho de vitalismo en ese nihilismo de Camus. Bien, si mi charla de hoy o mi conferencia lleva por título el de vida y literatura, creo que estaría bien, o sería un gesto de amabilidad hacia los oyentes, comenzar tratando de caracterizar un poco que sean dos conceptos que en principio pueden presentarse tan sumamente vagos como esos de vida y literatura. ¿De qué estoy hablando exactamente? ¿Qué voy a entender aquí por vida? Si tratase de describir qué es la vida, no, en fin, no acabaríamos, no tendríamos suficiente con este rato. Y también sería una impertinencia querer abarcarlo todo, ¿no? Como decía Oscar Wilde, aquel que trata de agotar un tema, lo que acaba agotando es a los oyentes. Entonces yo confío no hacer esto, confío no agotaros. Entonces, por esto considero oportuno que cerremos un poco el terreno y diga qué voy a entender por vida aquí, ¿no? En los próximos minutos. Bien, la vida es un espacio complejo que nos va a interesar en la medida en que ese espacio complejo va vinculado a otro espacio complejo que es el de la literatura y que vamos a ver que están estrechamente vinculados, ¿no? Ahora veremos por qué factores. Pero de inmediato ya se nos atisba. Me voy a un texto de García Vaca, publicado allá en Quito, a los pocos años de
de haber llegado a Ecuador, escrito inmediatamente al llegar en el Ecuador, en el 39, pero ya se sabe cómo son las cuestiones de imprenta y las demoras que tienen. Me refiero a tipos históricos del filosofar físico. El nombre no es nada sugerente, nadie se acercaría a la lectura del mismo con un título tal. El subtítulo es Desde Hesíodo hasta Kant. No parece que tenga que ver excesivamente con nuestro tema, pero tiene que ver todo. Tiene que ver todo porque allí en el prólogo, y por cierto el libro está dedicado al poeta Alfredo Gangotena, poeta ecuatoriano Alfredo Gangotena, sobre el que he redactado en la tesis un capítulo entre las relaciones y la influencia que ejercieron mutuamente el uno en el otro, y que era un terreno que tampoco hasta el momento había estado atisbado, pero que me parece realmente significativo. Bien, decía que está dedicado al poeta Gangotena, está escrito en el 39, publicado en el 41, y allí ya, en el prólogo de este Tipos históricos del filosofar físico, García Vaca establece de una manera muy directa algo que va a arrastrar hasta el final de sus días, que es la dependencia absoluta del hecho filosófico con el hecho literario y la imbricación prácticamente total. Allí dice: toda vida finita, por ser finita, tiene que expresarse y exteriorizarse en algo que no es ella. La vida es esencialmente creadora de metáforas. Y metáfora significa etimológicamente transportamiento, sacar algo de su lugar y llevarlo a otro. Con esto, con esta caracterización tan sumamente sutil, pero tan sumamente honda, a partir de ahí él va a ir elaborando todos esos tipos de filosofar físico que él va a esbozar como, dice, metáforas metafísicas, ¿de acuerdo? Jugando con esa acepción etimológica por la cual acaba convirtiendo a la metafísica en lo mismo que la metáfora, en el sentido en el que la metafísica no hace otra cosa que lo que hace la literatura cuando saca algo de su lugar y lo lleva a otro espacio, ¿de acuerdo? El espacio de las ficciones, en el que luego entraré con más detalle. Pero ese reconocimiento, ese paralelismo, ese espejo que son las metáforas y las explicaciones científicas, se evidencia ya desde este primer momento. Porque el uso que está haciendo García Vaca, ya en el 41, de la palabra vida, está expresando más que un concepto, un matiz. No estás, en cualquier caso, no es una noción que aspire en ningún momento a un cierto rigor de univocidad, ¿no? Como si que esperamos deberían tener los conceptos filosóficos. El concepto de vida, y aquí es donde quiero que nos situemos, porque todo lo que diga a continuación va a depender necesariamente de esta óptica en la que ahora me oriento. El concepto de vida señala simplemente, sencillamente o complejamente una perspectiva sobre la experiencia de un ser humano activo. Una experiencia de un ser humano singular, propia, a la que jamás podría acceder un sujeto de conocimiento objetivante. Es una experiencia a la que se accede de otro modo. La vida es otra cosa, pero la vida no es nunca una conceptualización. La conceptualización termina por negar la vida. Y aquí el paralelismo nietzscheano ya de inmediato se hace terriblemente evidente. Para que ese pensamiento de la metáfora que García Vaca va a iniciar cuando llega al Ecuador en el 39 y que culmina de una manera más propia
en el 45, cuando en México publica Filosofía en metáforas y parábolas, que luego reescribe cuando está en Cambridge, creo que es en el 63, sí, tiene un año sabático y aprovecha para reeditar Filosofía en metáforas y parábolas, y lo publica ya en Caracas con el nuevo nombre de Introducción literaria a la filosofía, pero en el sentido en el que ni uno ni la otra dice es preferible. El plural de sabores siempre es preferible, dice, a la unidad del sabor, ¿no? A esa univocidad a la que aspira la ciencia, a la que aspira la filosofía y de la cual él va a tomar una distancia, ¿no? De nuevo, la sombra nietzscheana. Bien, decía que ese pensamiento de la metáfora debe de alguna manera, debemos de tener algún modo en la que podamos articular esa experiencia del existente, esa experiencia del que vive, con la del sujeto de la racionalidad. No se trata de negar a uno, de privilegiar al otro. Se trata de imbricar a ambos a partir de un hecho muy decisivo y muy determinante, y que también está en Nietzsche, una vez más, y es el potencial creativo. La matización, si antes decía, la vida es un matiz, no es un concepto, la vida es un matiz. Ese matiz, ese carácter concreto de la combinación de la experiencia del que vive y la del sujeto que conoce, se da solo a través de la verdad que proporciona el lenguaje del arte. Y esa verdad que proporciona el lenguaje del arte obliga, desde luego, a que repensemos ese concepto clásico de verdad, que ya ha quedado obsoleto y que nos obliga, nos fuerza a entregar un nuevo concepto de la verdad, que voy a intentar también, de alguna manera, aproximarlo. Sí que es cierto que, aparte de Nietzsche, también ejerce una influencia decisiva en estos años, sobre todo se detecta rápidamente por las reseñas que García Vaca publica en la revista literaria El hijo pródigo, que dirigía Barrera y Octavio Paz. Ahí prácticamente reseña todas las obras de Dilthey que está traduciendo Imaz en aquel momento, y destacaría de todas ellas una frase que nos puede servir también muy bien a modo de introducción para ese concepto de vida, y con eso continúo. Dice Dilthey que de la insondabilidad de la vida procede que la misma no pueda ser expresada sino en lenguaje figurado. Ahí está ese paralelismo con la idea de que la vida, por ser algo necesariamente finito, necesariamente limitado, deba expresarse, deba exteriorizarse en algo que no es necesariamente ella. Y para eso necesita de ese lenguaje figurado, necesita de esas imágenes que son las metáforas y que necesariamente solo puede proporcionarnos el arte, solo puede proporcionarnos la literatura, solo puede proporcionarnos la música, solamente puede proporcionarnos la pintura. Y una imagen que no es necesariamente una imagen acabada en el sentido en el que entendemos acabado como clausurado, cerrado, terminado de una vez por todas, ¿verdad? Bien, eso nos lleva necesariamente, si saltamos de una cosa a la otra, por esa virtud del transportamiento y de las metáforas de la que estábamos hablando, a que nos preguntemos qué es lo que vamos a entender aquí por literatura. Porque desde luego no estamos entendiendo por literatura simplemente un género narrativo, un género de un determinado tipo. No es un arte, simplemente. Es otra cosa. Y tiene que ver con la ontología. Y tiene que ver con la posibilidad de continuar haciendo metafísica después de la metafísica.
después de los grandes sistemas metafísicos, ¿no? Y todo eso tiene que ver mucho también con el libro sobre el que justamente Jorge Luis llamabas la atención, si no recuerdo mal, en la conferencia que me precedió, en el Nietzsche de Heidegger, ¿no? Que obliga a repensar muy bien todas estas cuestiones. ¿Qué entendemos entonces por literatura? ¿Qué vamos a entender entonces por literatura? Para eso me gustaría primero presentaros sucintamente cuál creo yo que ha sido, a mi entender, la aportación más significativa del pensamiento nietzscheano a la epistemología, a la teoría del conocimiento, al acceso a la realidad en definitiva, ¿no? Al tener que vernoslas con la ontología, con eso que está ahí y que nos fuerza a interpretarlo al menos. Ya no digo a conocerlo, ¿no? Pero nos fuerza al hecho de interpretación. Nadie puede obviar lo que está ante sí. Creo que en Nietzsche esa creencia en la verdad que había caracterizado a la filosofía desde sus orígenes en Platón y en esa especie de aureola prístina, ¿no?, que han vuelto al conocimiento durante tantos siglos, se cae por completo, queda deshecha, ¿de acuerdo? Es completamente un sinsentido. Y eso es lo que nos ha tratado de hacer ver aquí en el sobre verdad y mentira, en sentido extramoral, ¿no? La referencia al conocimiento parte necesariamente del lenguaje, pero parte de una manera muy, muy precisa. Y es que se genera una relación de dependencia que no se había generado hasta el momento. Yo diría que ni en el nominalismo se ha dado tan fuerte. Y este último, el lenguaje, es una creación humana, pura creación humana, lo que pone en primer lugar a la creación otorgándole un papel decisivo que en la historia del pensamiento nadie le había otorgado. La verdad carece de existencia, o si la tiene, como la va a tener posteriormente, por ejemplo, en García Vaca, la verdad va a ser otra cosa, completamente diferente de lo que había venido siendo hasta el momento. La verdad, en cualquier caso, en Nietzsche, es la ficción. El conocimiento, entonces, si la verdad es en la ficción, el conocimiento pasa a ser necesariamente un error propiciado, movido por el orgullo humano. Una falacia de un intelecto que se ha creído superior sobre el resto de intelectos, de especies que habitan el universo. El hombre necesariamente ha necesitado y necesita de muletas para sostenerse. Estas muletas son el lenguaje, pero ese lenguaje no es de fiar, ¿de acuerdo? Hay una desconfianza hacia los medios en los que se elabora este lenguaje, ¿no? Esa desconfianza de la que hoy somos hijos irremediables de ella. Somos profundamente desconfiados en el lenguaje. Y buena parte de nuestros problemas quizás vengan de ahí, en la imposibilidad de asentar, de fijar un lenguaje definitivo, verdadero y eterno, al cual necesariamente tenemos que renunciar después de Nietzsche. No podemos continuar manteniendo la creencia en ese sistema, ¿de acuerdo? O en ese modelo. Necesitamos necesariamente construir una nueva forma de vernoslas con la realidad, porque, desde luego, el tratar de eternizarla en conceptos ha sido un fracaso absoluto, ¿de acuerdo? Y ya Nietzsche lo vaticinó, pero los principios del 20 fueron demoledores para esta idea. En fin, en consecuencia, la historia de la filosofía
no es más que la historia de ese error. No hace falta recordar cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula, ¿no? Donde en unas pocas líneas Nietzsche traza fantásticamente esa idea. Entonces, si antes en la cumbre estaba la verdad, ahora lo que está en esa cumbre, en cualquier caso, es la ficción. El conocimiento que tengamos de nosotros o que tengamos de la realidad que nos envuelve solamente se reduce a ese espacio de ficción. Un espacio de ficción que no tiene por qué desembocar en una desesperanza. Eso es que a mí también al principio del mito de Sísifo, es el primer momento, lo deja muy claro, no hay necesidad de desesperanza. El reconocimiento de que aquello que se está haciendo en última instancia carece por completo de sentido, no implica que de alguna manera tengamos que vernos resignados a no actuar, a no vivir. No, dice aquí, se ha fingido creer, que negar un sentido a la vida lleva forzosamente a declarar que no vale la pena de que se la viva. Bueno, sí que vale la pena de que se la viva. Vamos a ver de qué manera vale la pena que se viva esa vida. El concepto, la idea de que las cosas valgan la pena es la idea central del pragmatismo y es la idea central que James va a defender para acuñar un nuevo concepto de verdad, cuando la verdad se ha hecho invivible. La verdad se ha hecho invivible, pero se ha hecho invivible un determinado concepto de verdad, una manera muy concreta de entender la verdad. Pero James dice, las cosas que son verdaderas son las cosas que nos merecen la pena, que nos valen la pena. Y eso va a suponer que autores como, por ejemplo, García Vaca, que en este punto va a seguir las ideas de William James, considere que la construcción de aquello que vale la pena depende de la creación y depende, en consecuencia, de nosotros mismos. No hay otro sujeto creador que no sea. ¿De acuerdo? Esa instancia nos es propia, es algo nuestro, es algo que depende de nuestra voluntad. Y en nuestra acción está la posibilidad de crear, evidentemente dentro de unos márgenes, dentro de unos límites, ¿no? Pero entro más tarde en ello. La afirmación nietzscheana es tajante en el sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Dice, con las palabras jamás se llega a la verdad. No se llega a la verdad, ni la verdad le va a interesar. La verdad, entonces, no es en absoluto una esencia auténtica y objetivante de la experiencia de ese existente del que antes hablábamos, sino el conjunto arbitrario y ficcional de denominaciones que nosotros hemos ido introduciendo dentro de esa experiencia para tratar de organizarla, para tratar de estructurarla y para tratar de extrapolarla a cualquier situación. Es un medio de defensa. Es aquello, dice con una metáfora reconocidísima, preciosa y muy acertada, que nosotros hemos escondido tras la roca y ahora vamos a buscarlo. La verdad, entonces, me interesa rescatar de este punto, se presenta como correlativa de y a la vez opuesta a la mentira, a la cual necesita para hacerse comprensible. Creo que este es, sinceramente, el mayor mérito nietzscheano y el que va a condicionar, de alguna manera, todo el pensamiento posterior. Después de Nietzsche, no creo que podamos continuar pensando las ficciones al margen, no creo que podamos seguir pensando la verdad al margen de las ficciones. Bien, esto me lleva a continuar profundizando
en ese aspecto de la ficción y en ese aspecto de que la vida, por ser finita, necesite exteriorizarse en otra cosa que no es ella. Necesariamente entonces tenemos que continuar, si queremos hablar de vida, de literatura. Cada manera de vivir, en definitiva, no sería otra cosa que una manera original, propia, única, de vivir el universo. Es decir, cada vida debería determinar siendo necesariamente un mundo, ¿de acuerdo? Que eran aquellos conceptos que introduce García Vaca para explicar cómo elaborar una especie de gramática, ¿de acuerdo? Ya cuando hacemos filosofía hacemos necesariamente otra cosa, hacemos creación de lenguaje. A colación de esto, García Vaca se molesta mucho por esas apreciaciones tan contemporáneas ahora también, ¿verdad?, de que la filosofía es algo complejo, algo difícil de acceder. García Vaca dice, bueno, esto es una consecuencia del propio ejercicio del filosofar. Lo dice a propósito de una reseña de un libro de Whitehead, si no recuerdo mal, de Proceso y Realidad, justamente, que es terriblemente inaccesible, pero dice García Vaca, bueno, debe ser inaccesible. Es que todo pensamiento es necesariamente la creación de un lenguaje propio, para decir en palabras propias aquello que se experimenta, aquello que se siente. La filosofía no puede ir apartada, de nuevo, Camus en el Sísifo, del hombre histórico que la padece. Los sujetos reflejan necesariamente, son un reflejo evidentísimo de su vida. Su pensamiento refleja necesariamente la vida. Bien, estoy ya de alguna manera yéndome por las ramas, voy a tratar de ubicarme un poco, si no lo eterno será esto. Me refiero, decía que esos descubrimientos que una vida hace, esos descubrimientos simbólicos, indirectos, alusivos, a los que hemos dado el nombre de metáfora, se va a constituir como el eje que articula toda vida. Se constituye en el eje de toda vida porque es aquel punto, aquella vértebra, desde la que se nos va a hacer visible el resto, desde la que vamos a poder ver, experimentar todo aquello que primariamente y primeramente no habíamos visto, no habíamos experimentado. No será inaccesible, no será incomprensible. ¿Por qué? Porque necesitamos, de alguna manera, transformar, digerir la realidad. Y ese digerir la realidad se hace en nuestros autores, en Nietzsche, en Camus y en García Vaca. Creo que es aquello que les enlaza de una manera más directa en un tono poético, en un tono estético. Es decir, la realidad desencarnada, que es un concepto que Camus también gasta mucho en el Sísifo, la vinculación con la carne, la realidad desencarnada, la realidad inerte, ha de ser traducida y solo puede ser traducida. Puede ser dicha en conceptos, pero estaríamos falseando en cierta manera, solo puede ser dicha en metáforas. No podemos decirla de otro modo, solo puede ser dicha en este lenguaje literario, solo es la realidad y un mero recurso estilístico, ¿de acuerdo? Pero ese recurso estilístico se va a convertir en una herramienta epistemológica de primer orden, porque va a ser la manera de conocer y de hablar del universo. Cada mundo, cada tipo de vida es una manera de conocer y de hablar de ese universo. Me parece muy interesante remitirme ahora
a un artículo que García Vaca publicó en el año 44, justo cuando había publicado Alfonso Reyes El deslinde, a propósito de lo que él llama, García Vaca, el problema filosófico de la fenomenología literaria. Un concepto, el de fenomenología, que a él le rechina mucho. ¿Por qué le rechina mucho? Vamos a verlo. Voy a tratar de hacerlo de una manera muy, muy sucinta. La configuración de la epistemología, a partir de este momento, a partir de la ruptura nietzscheana que supone el reconocimiento de la ficción como el espacio en el que puede darse la verdad, implica desatender, dejar de lado la reflexión universal y atender directamente a lo que vitalmente importa, a lo que vale la pena atender. ¿De acuerdo? Las otras cosas, todo aquello que quede fuera, es algo que en cualquier término podría conducirnos a otra cosa. Muy claramente, al ordenar ese espacio de lo epistemológico en orden a lo metafórico, implica la sustitución, si se quiere, de la epistemología por una estética, pero una estética que tiene que ser leída con todos los peros que Heidegger le ha puesto en El origen de la obra de arte del año 36. Hay que leerla desde esa perspectiva. Si no podemos hacer epistemología, o si no podemos hablar de la verdad, de la misma manera que lo hacíamos antes, que Nietzsche publicara su Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, no podemos continuar hablando de estética, como lo hablábamos en la época griega, después del origen de la obra de arte de Martin Heidegger, lo que supone un antes y un después. Y ese antes y ese después es la preferencia de la belleza frente al ser, la preferencia de un estilo literario, que es el nietzscheano, frente a un estilo proposicional, que es el estilo de la lógica, que es el estilo de la ciencia. Deben de ser superados. Me parecería muy interesante también que nos detuviésemos en esa figura, ¿no?, de un literato como Alfonso Reyes y de la influencia que ejerce sobre el pensamiento de García Vaca, pero lo dejaremos para otra ocasión, si no se nos comería todo el tiempo. El problema fundamental que nos interesa aquí, por retomarlo, es ese adjetivo hostil de fenomenológica que Reyes le da a la literatura y que García Vaca le increpa en este aspecto y que nos sirve muy bien para conectar ambas disciplinas. Dice Reyes allí que la teoría literaria es un estudio filosófico y propiamente fenomenológico. Pareciera como si la filosofía, además, debiera ser necesariamente fenomenológica y tuviera que decir necesariamente aquello que las cosas son, aquello como las cosas son. Pero es que a lo mejor la filosofía tiene una tarea muy diferente de la de decir cómo son las cosas. Y aquello que está tratando de decir la filosofía es la labor propia del poeta. Y lo que la filosofía debe y quiere hacer a partir de Nietzsche no es decir cómo son las cosas, sino cómo nos gustaría que éstas fueran. El estilo literario frente al estilo proposicional. Hay una sugerencia de Reyes que me parece muy sugerente, que recoge García Vaca y que creo que a Nietzsche le hubiera parecido igualmente sugerente, y es que existen realidades de tipo alusivo y elusivo. Y estas son las realidades
que más nos interesan, esas realidades cuyo gesto es el de la huida, porque en realidad lo real no es sino un tipo de ente elusivo. La literatura estudia, se ocupa, mejor dicho que estudia, se ocupa de ese ente de tipo fluido que es el ser. ¿Cómo vamos a conformar ese tipo de realidad que se nos entrega cuando esa realidad es una realidad huidiza? ¿Cómo puedo conceptualizar aquello que se niega a la conceptualización? ¿Cómo es posible que yo trate de encasillar en un concepto algo que se niega a ser definido? Ese es el gran problema. Afrontémoslo. Es el gran problema del pensamiento a partir de Nietzsche. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos hablando de vida, cuando estamos hablando de literatura, como lo estamos haciendo aquí esta noche? ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? ¿Qué estoy tratando de contaros? ¿Qué estoy tratando de definir? ¿Qué estoy tratando de conceptualizar? Si os estoy hablando de un ente de tipo fluido, estoy hablando de realidades que a cada instante nos eluden, perdón. ¿Qué es la vida? No sé qué es la vida, pero es que no lo voy a saber tampoco. Es que es imposible. Es que la vida, como mucho, es lo inconceptualizable y aquello de lo que no debiera hablarse, ¿no? Ahí tiene muchísimo que decir también Wittgenstein en todo este asunto. Entran ya demasiados en este entierro, pero no vamos a darle vela ahora. Vamos a continuar con nuestro Nietzsche, con nuestro Camus y con García Vaca. Otros conceptos que me interesan mucho y que, como ya ando justo de tiempo, voy a empezar ya directamente a enumerar porque no quiero que se me olviden. Para la posibilidad de tratar con aquello que se nos elude. Reyes dice, para tratar con este ente fluido, solo caben dos acepciones, que a Nietzsche también le hubieran encantado. La explicación fantasmal y la verdad sospechosa. Son las únicas maneras en las que cabe conceptualizar este espacio del ser, que es tan sumamente inabarcable, tan sumamente incomprensible. Entonces, García Vaca dice, bueno, acepto esos conceptos, acepto eso de la explicación fantasmal y eso de la verdad sospechosa, pero entonces no puede elaborarse jamás algo así como una teoría, ni de la literatura, ni de la vida. No puede ser teorizado. Como mucho, dice, se puede vivir en una suerte de aquarium literario. Dice, un líquido literario, estoy citando literalmente a García Vaca en este artículo de El problema filosófico de la fenomenología literaria, dice, un líquido literario en que sean capaces de vivir con vida literaria las especies más petrificadas, las esencias más rígidas, los entes más acartonados y fósiles, cual la teología, matemáticas, la física, etc. Ya en la Invitación a filosofar del año 40, García Vaca había apuntado la posibilidad anfibia, vamos a decirlo así, de la vida, y que yo creo que es lo que más caracteriza y que yo creo que es lo que más en evidencia nos han puesto Nietzsche, Camus y nuestro García Vaca, la posibilidad anfibia de la vida, que el vivir sea otra cosa y que sea una cosa que necesariamente ha de decirse en plural. Dice, la vida es capaz de vivir en lo geométrico, en lo aritmético, en lo físico en cuanto físico, vivir lo físico en lo geométrico, lo físico en lo geométrico, en lo aritmético y todo en lo lógico. Y revivir, y esta es la parte decisiva, y revivir y renacerse y renacer todo lo científico en el arte. Es como una especie de depuración que la vida opera sobre esas
ciertas doctrinas que han tratado de afianzar una realidad, un tipo de ente fluido, como es la existencia, como es la propia vida. ¿De acuerdo? Es decir, todo ha de ser sometido a ese medio ambiente, si se me permite la expresión, literario, en el sentido en el que si se ahogan en dicho espacio, es que son realidades que no están dando cuenta de el auténtico fondo de la realidad. Porque el auténtico fondo no hay esencias, no hay fijezas. En el artículo que escribí para el volumen que comentaba el otro día Jorge Luis de Reincidencias, en el que también participaba él con un magnífico ensayo. En este volumen yo justamente planteaba en mi ensayo en el que trataba de relacionar a Octavio Paz con García Vaca, y que, por cierto, los que vivís en Ecuador tenéis la posibilidad de pasar por el Centro Cultural Benjamín Carrión y allí tenéis un ejemplar disponible. En este artículo, en este ensayo en el cual yo trataba de relacionar a Vaca con Octavio Paz, insistía justamente en ese hecho de que el fondo ontológico, el fondo de la realidad, son siempre fijezas momentáneas, usando una expresión del propio Paz. Siempre es una fijeza momentánea. Nada dura más de lo que dura un instante, un preciso momento. Y entonces, ¿cómo hacernos cargo de ese fondo ontológico? ¿Cómo hacernos cargo de eso que Camus ha reconocido como el sinsentido? Muy sencillo, o no tan sencillo, con la creación. Es algo tan simple y a la vez tan complejo. Parece tan fútil y a la vez tan decisivo. Crear es la instancia que permite que incluso lo que carece de sentido lo adquiera, aunque sea por un momento, pero habrá merecido la pena. Creo que esa es la expresión más acertada para sintetizar en buena medida todo ese nihilismo positivo que se inicia ya con Nietzsche de pura versón, acaba con García Vaca, o lo estoy haciendo yo acabar con García Vaca. Esa depuración, ese proceso por el cual, si queremos reconocerlo, vamos a decirlo gráficamente, Nietzsche es la I, Camus es el punto, García Vaca pone la tilde sobre esa I. Ese proceso consiste en el eje vertebrador de la creación. Y la creación jamás puede ir acompañada de pesimismo. Aunque esas obras de las que habla Camus, esas obras que carecen de un mañana, puedan abocarnos a ese sentimiento. Pero el absurdo no implica la inoperabilidad, no implica la falta de acción, no implica el abandono. Es justamente el absurdo lo que fuerza a la creación, lo que nos obliga a repensar las categorías sobre las que hemos articulado nuestra existencia, quizá porque han sido categorías profundamente insatisfactorias, quizá porque han sido categorías que, tratando de constituir un eje de esperanza, bien al contrario, han constituido un eje de desesperanza, creyendo que había una idea de progreso y que el pensamiento era una instancia suprema y definitiva desde Platón. Los principios del siglo XX nos pusieron en evidencia de que la razón podía conducirnos a la barbarie.
Pero cuando estábamos en la barbarie, Camus y García Vaca nos estaban proponiendo ya formas de salir de la barbarie. Nos estaban haciendo una invitación a salir de esa barbarie. Y la salida de esa barbarie la tenemos únicamente en el arte. La tenemos únicamente en el hacernos cargo de esa realidad fluida, de esa realidad inestable, de ese fondo ontológico, hosco, terrible, que es el universo y que nosotros tenemos que convertir necesariamente en mundo. La dicotomía la establece Camus en esa parte final del Sísifo, bueno, parte de cuando narra el propio relato mitológico, que me parece una belleza, cuando el capítulo final de Kafka, que por cierto debería de ser terriblemente significativo, que el libro acabe con la esperanza y lo absurdo en la obra de Kafka. La esperanza y lo absurdo se dan la mano en la literatura. La esperanza y lo absurdo se manifiestan en el arte. Es el gran centro. Y estamos buscando salidas de la crisis, pero las salidas de una crisis nunca son ni sociológicas, y perdón por los sociólogos, ni económicas, y perdón por los economistas, ni psicológicas, y perdón por los psicólogos. La salida de una crisis es creación. Y la creación se hace siempre a través del lenguaje del arte, que es el único espacio en el que hoy en día es el único contexto que tiene reservado ese privilegio de poder continuar hablando de la verdad. Pero hablar de la verdad ahora significa hablar de aquello que merece la pena, de aquello que a cada tipo de vida le merece la pena. La pluralidad es decisiva en este espacio. El propio Camus lo dice así, en La creación sin mañana, las últimas líneas. Yo exijo a la creación absurda lo que exigía el pensamiento, la rebelión, la libertad y la diversidad. Ya está. Luego viene el sentimiento de inutilidad. Pero lo primero es la libertad, la diversidad y la rebelión, que son las únicas cosas que pueden continuar mereciéndonos la pena cuando el mundo se ha vuelto ese universo privado de ilusiones y de luces del que hablábamos al principio. Un exilio sin remedio del que todos nuestros autores, incluido Nietzsche, incluido Camus, fueron bien conscientes. Ellos vivieron todos un exilio. Los exilios no son solo el de García Vaca, de tener que coger las maletas y marcharte para que no te fusilen. También hay exilios y también somos muchos los que a día de hoy vivimos fuera del espacio que se nos otorga. Uno se exilia cuando el espacio que se le otorga se convierte en un espacio sin esperanza, sin ilusiones y sin luces. En ese momento tenemos que exiliarnos sin remedio. Y creo que si estamos hoy aquí todos nosotros es porque nos encontramos justamente en ese momento de sentirnos que se nos ha privado de espacio, que se nos ha privado de un lugar en el que sentir la ilusión y en el que sentir la luz. Y nos hemos visto forzados a salir. Entonces, en ese momento, dice Camus, la creación es la más eficaz. De todas las escuelas de paciencia y lucidez, la creación es la más eficaz. No hay otra. No podemos hacerlo de otra manera. Tenemos que hacernos cargo de la creación y tenemos que hacernos cargo de que la vida, esa pregunta inicial de si la vida vale o no la pena vivirla, y de ser capaces de responder o no a esa cuestión fundamental del pensamiento, lo podemos hacer hoy simplemente preguntándonos por
la esencia del arte. Y por favor, entiéndase el concepto de esencia sin todas las cargas que conlleva, desde luego, ¿verdad? Pero solamente podemos enfrentarlo desde esa perspectiva. Solo desde ese aspecto podemos continuar viviendo en un sentido también, evidentemente, no puramente biológico. Dice Camus, y voy acabando, el hombre absurdo es, por lo pronto, aquel que sin negarlo no hace nada por lo eterno. García Vaca tiene un artículo precioso, nada conocido, que lleva por título Camus y la filosofía contemporánea y que publicó en el 58 en Cuadernos Americanos. Allí dedica un espacio muy significativo a esa frase. El hombre absurdo es, por lo pronto, aquel que sin negarlo no hace nada por lo eterno. Eso es terrible, pero es decisivo también. Se niega a la eternidad y negándose a la eternidad se niega, dice García, a ser Dios. Y cita al Camus del hombre rebelde: aprender a vivir y a morir para ser hombre, negarse a ser Dios. El hombre necesita, de alguna manera, enfrentarse a sí mismo, hacerse cargo. Para hacerme cargo de la realidad, para ser capaz de digerirla poéticamente, artísticamente, primero tendré que hacerme cargo de ese drama intelectual, que es que me tengo que negar a la eternidad, me tengo que negar a la divinidad, tengo que enfrentarme a esa realidad. Camus dice algo que luego popularizó Goodman con las maneras de hacer mundo, que es un concepto que también está en Heidegger, la creación del mundo. Pero dice Camus, pensar es ante todo querer crear un mundo. Querer crear un mundo, y además lo hace depender de la voluntad, que es la centralidad nietzscheana. Bueno, pues hagámonos cargo de una vez por todas para vivir que el pensamiento implica la vida y que la vida implica la voluntad de querer crear un mundo y que el pensamiento profundo, sigo citando a Camus más adelante, dice, está en devenir continuo, abraza la experiencia de una vida y se amolda a ella. Y lo lamento en el alma, puede sonar reduccionista, lo que está fuera de esto no es pensamiento, es otra cosa, es lógica, es ciencia, pero no es vida. No es vida. Esos son tres conceptos que el propio García Vaca también separa, viene de Nietzsche, no es nada nuevo, ¿no? Entonces, con eso se hace muy comprensible también cuando somos capaces de digerir esa realidad de ente fluido de la que hablaba al principio. Esa otra frase de Nietzsche sobre el pathos de la verdad del 1872, cuando dice: el arte es más poderoso que el conocimiento, porque él quiere la vida, mientras que el conocimiento alcanza como última meta solo la aniquilación. Es el conocimiento el que lleva a la destrucción del nihilismo negativo. Es el arte el que quiere la vida. Y siempre esa idea del querer, esa idea de la voluntad, esa idea de aquello que nos merece la pena. Aún en esa creación sin mañana, aún en ese espacio de lo absurdo, el hombre tiene la capacidad de continuar creando. Tiene la capacidad de que las cosas se le sigan haciendo no comprensibles ya, sino vivibles. Porque hasta ahora la vida resultaba comprensible, pero yo tengo mis discrepancias de que haya sido vivible, ha sido soportable. Y la comprensibilidad y la razón eran aquellas muletas freudianas. Pero ahora, ¿cómo podemos hacernos cargo de eso?
ese pensamiento negativo tiene que ser puesto en marcha de una manera diferente. Y esa manera diferente es a través de la gestión del arte. Y un arte que liberará al espíritu en la medida en que lo libere de sus límites. Y la liberación de los límites implica siempre el reconocimiento de que el fin de lo que sea está próximo. Me gustaría acabar, y con esto prometo que acabo, con un poema de un poeta español que no sé si conoceréis. Si no conocéis, os aconsejo que lo leáis. José Hierro, y este es su cuaderno de Nueva York, y acabo con el epílogo justamente a este cuaderno que lleva como título Vida y que creo que va a decir en unos minutos todo aquello que yo he estado aquí dando vueltas y vueltas durante una hora. Dice: después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo, y el eco dice nada. Grito nada, y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo, y que, en definitiva, era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada, si más nada será después de todo? Después de tanto, todo para nada. Muchas gracias.